digamos que se quiere acercar al judaísmo desde sus fuentes. Espera que no se está grabando. Así está grabando. Sí. ¿Cómo una persona quiere acercarse al judaísmo desde sus fuentes? ¿Cómo puede encontrar vigencia en textos que tienen miles de años? O sea, Muy bien. Excelente pregunta, muy actual y muy vigente, vos sabés. Te voy a contar algo. Tenés varios puntos de vista acerca de nuestras fuentes. Para vos, Elías, con el conocimiento que tenés, ¿cuál sería la fuente principal, primera del judaísmo? no, la Torá. La Torá, que la tenemos ahí en el Aarón Abrit, ¿no verdad? Un rollo. Entonces, de la manera tradicional, ¿qué te van a decir? Si vos mirás en todas partes del mundo, vas a encontrar un Sefer Torá idéntico. Hay algunas pequeñas diferencias en letras, solo en letras, por ejemplo, entre el Sefer Torá de los Teimanim, los judíos del Yemen, y otros judíos de otras partes. Pero hay solo pequeñas letras que no cambian ni el sentido y mucho menos cambian la estructura de la Torá. Entonces, desde un punto de vista tradicional, te van a decir, ¿cómo puede ser que en tantos lugares de la dispersión judía, que no nos encontramos, no nos vimos durante siglos o milenios, tengamos el mismo texto? Y te van a decir algo más. Si miramos aquellos textos más antiguos que se encontraron, vas a ver que siguen manteniendo la misma vigencia. Si bien es cierto, Maimónides en su momento dijo que él conocía varias versiones de la Torá, pero nuevamente eran con pequeñas letras o alguna palabrita que se le ponía una letra más, una letra menos, que no cambiaba también el sentido. ¿Entendés? Entonces ahí tenés una forma tradicional de decir, mantenemos un texto y ese texto viene siendo el mismo por donde estemos y en dónde estemos, cuándo estemos. ¿Se entendió? Sí, esa parte sí. Espera, que no terminé. Dale. Pero está muy lindo, digamos, que fuera cierto que desde que se originó la Torá tenemos el mismo texto. ¿Está bien? Porque se encargan de mantenerlo tal cual. ¿Está perfecto hasta ahí? Después vas a tener gente que dice que no. Pero ¿cuándo se originó? Podríamos decir. Entonces, desde un punto de vista tradicional, te dicen, evidentemente, tuvo su origen en la época de Moshe. Ese es el punto de vista tradicional. ¿Por qué? Porque si ese mismo relato te dice, ustedes vieron esto, a ustedes les pasó aquello otro, o a sus padres les pasó, y vos vas y le preguntás a tus padres, papi, a mí no me pasó lo que dice la Torá, pero a vos sí te pasó, los padres, ¿qué van a decir? Las primeras generaciones van a decir, sí, esto que cuenta la Torá me pasó a mí. Por lo tanto, este libro, mantenelo, conservalo, es sagrado, lo entregó Dios a través de Moshe, mantenerlo en el pueblo judío. ¿Se entiende? Es los que vivieron el relato, conocen el relato y te dicen, obvio que esto es sagrado y hay que mantenerlo. Te digo, ese es el punto de vista tradicional. Y te dicen, cuando las Lujot Abrit, las tablas de la ley, fueron entregadas, había 3 millones de judíos ahí recibiendo la Torá. ¿Entendés? Y ellos son los testigos. ¿Cómo puedes dudar que 3 millones de personas, y especialmente judíos que se contradicen todo el tiempo, van a estar mintiendo todos juntos para decir que la Torá es verdadera? Te vuelvo a decir, ese es el punto de vista tradicional. Cuando aparecen gente que empieza a pensar críticamente, te empieza a decir, pero en la Torá se encuentran errores, está bien, es un texto que se mantuvo según la tradición mucho tiempo, pero encontramos otros lugares que tienen otros textos, encontramos que textos que hay en la Torá habían pueblos anteriores, cuentos similares, como de una creación, como un diluvio, cosas similares había, ¿entendés? Empiezan a hacer una crítica bíblica, que mucha gente tradicional tiene respuestas para todas o la mayoría de esas críticas. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Como gente moderna, inteligente, sensible, ¿qué podemos hacer? Leer los textos tradicionales, no pensando que nos están engañando, como hace mucha gente que lo lee y dice, no, todo esto es mentira. De hecho, por ejemplo, los musulmanes dicen, la Torá original fue cambiada por los judíos. Ellos recibieron una Torá, pero la cambiaron. Entonces está el Corán, que es más verdadero. ¿Por qué? Porque en el Corán se encuentran muchos relatos parecidos a la Torá, o Midrashim, narraciones de los sabios, pero cambiadas. Entonces, por ejemplo, en vez de ser Abraham que va a sacrificar a su hijo Isaac, en el Corán es Abraham que va a sacrificar a su hijo Ismael. El problema es que esa historia del Corán apareció 1800 años después que existía la Torá. ¿Cuál sería más original? ¿La de la Torá o la de Ismael y del Corán? Entonces, hay gente que te dice la Torá está cambiada, sean musulmanes, sean gente que hace crítica bíblica, ¿entendés? ¿Qué podemos hacer nosotros? Te vuelvo a decir, tomar el texto como original. ¿Por qué tenemos que dudar de él? Y cuando tenemos dudas que surgen y son muy importantes,
Por ejemplo, hay lugares donde la Torá parece que no es muy ética. Pide el genocidio, la desaparición de un pueblo. Aviso a los malpensados, los palestinos no existían hasta 1964. Así que no pide el genocidio de los palestinos. Para los malpensados, el ejército de Israel no quiere asesinar palestinos. Simplemente quiere defender al Estado de Israel. Para los malpensados, podemos estar de acuerdo no con el primer ministro Benjamín Netanyahu, alias Bibi. Podemos estar de acuerdo no con él en esto o en aquello. Pero seguramente no quiere eliminar a los palestinos. No gana nada, pierde. Sigamos. Después de pasar la propaganda. Podemos leer el texto y podemos estudiarlo. ¿Cuál es la manera tradicional de estudiarlo? No es vos te sentás con el libro y lo lees. La manera tradicional es vos te sentás con un maestro que sabe y te enseña. ¿Por qué? No porque vos seas un ignorante, sino que el maestro tiene lo que recibió de su maestro, que recibió de su maestro, que recibió de su maestro, hasta Moshe. Entonces no te está inventando narrativa, te está manteniendo la narrativa. Con el paso de los siglos, un montón de sabios pusieron sus propias explicaciones, sus propias interpretaciones, y también puedes recurrir a ellos, que se basan en lo anterior para generar lo que está actualizado. ¿Se entiende? Entonces vos tenés un texto muy antiguo que te habla de un genocidio de un pueblo, por ejemplo, el de Amalek. Y uno dice, no, esto no va con la sensibilidad del siglo XXI, la generación de cristal que se rompe porque los mirás, o porque si todos ya se ofenden, ¿entendés? No va, ¿cómo vas a eliminar una población? Pero si lo estudias de una manera inteligente, te das cuenta que fue hecho en una determinada circunstancia, en un contexto social que es muy diferente al actual, que si no lo hacían, se lo iban a hacer a ellos. Se encuentran la vuelta, no para justificar cosas que hoy serían injustificables, sino para entender cuál fue su necesidad. ¿Y cuál sería el mensaje actual? ¿Entendés? ¿Qué nos pide la Torá que hagamos hoy en día? ¿Nos pide genocidio? No, nos pide otra cosa. No sé si te contestó con eso, pero sí son más largos de lo que yo esperaba. Siempre son abardeadas preguntas y las respuestas son más preguntas. Entonces, si... No, igual ya lo corté, pero... Ay, no, no.